procesos mucho más complejos como el pensamiento, las emociones, etc. Bien, entonces vamos a mirar una cosa muy básica de las que ustedes ya vieron seguramente en su anatomía o en su morfología, en su histología. Algo sobre la fibra muscular, entonces, el tejido muscular. Entonces, algunas características como las que ustedes están viendo ahí. Entonces, es un tejido excitable, es capaz de producir los potenciales de acción, en ese sentido, ¿no? Es decir, tiene canales dependientes de voltaje, etcétera. Todas las características de un tejido excitable, ¿no? Pero al mismo tiempo es capaz de desarrollar fuerza. Y por supuesto con esos desplazamientos. Para algunos, el habernos dado como atributo el movimiento es lo que nos hace en buena medida diferentes de otras especies. Habernos permitido que nos movamos frente al resto del mundo, eventualmente eso ha hecho parte del desarrollo filogenético significativo. Muy bien, nosotros hablamos de tres tipos básicos de fibras musculares, ¿no? De tejidos musculares. Entonces, la fibra esquelética es la que nosotros utilizamos para los movimientos que llamamos voluntarios. Ya veremos que esa fibra esquelética no solamente tiene un componente voluntario, sino que también tiene un componente involuntario. Pero por supuesto tenemos un gran control sobre esas fibras. No es el 100%, pero sí tenemos la gran mayoría del control. Tenemos entonces los músculos lisos o la fibra muscular lisa. Suele corresponder a los músculos que están en las vísceras, en los vasos sanguíneos, por ejemplo, en el sistema, en el tubo digestivo, en las vísceras huecas, en los conductos en general, tienen en su pared músculo liso. Es decir, casi que todos los órganos tubulares, dependiendo del diámetro, por supuesto, pero en su gran mayoría tienen músculo en la pared. Y eso les da una cierta reactividad y, por supuesto, una funcionalidad que nos hace diferentes de los tubos rígidos que se manejan en hidráulica. Por eso, trabajar en fisiología circulatoria no es tan simple. Los ingenieros han hecho unos grandes aportes, pero en general los modelos más fáciles que manejan los ingenieros de hidráulica y en general de manejo de flujos lo hacen a través de tuberías rígidas. Nosotros no solo no tenemos tubos rígidos, tienen su elasticidad, sino que adicionalmente están vivos. Vivos significa que pueden tener actividad contráctil y cerrarse o relajarse y con eso aumentar el diámetro. Entonces eso nos da unas propiedades que son mucho más difíciles de predecir. Entonces en términos del manejo de la física de los fluidos. Y por supuesto nos queda la fibra cardíaca, que algunos lo llaman el músculo estriado cardíaco también. Tanto la fibra lisa como cardíaca tienen principalmente un control autonómico, involuntario. Sin embargo, ya mencionamos el sistema autónomo que algo de control podemos tener. Por supuesto, bajo entrenamiento, principalmente, ¿no? Es un control secundario, el voluntario es secundario, a diferencia de la fibra esquelética en que el voluntario es el principal. Hoy nos vamos a centrar en la fibra esquelética. La fibra lisa y la fibra cardíaca casi siempre ustedes la ven, pues, con el profesor que toque, cuando se habla de tejido digestivo o cuando se habla del sistema cardiovascular. En el vascular se habla también de la fibra lisa, por supuesto. Vamos a hablar hoy del músculo esquelético. Bien, entonces, si ese es un músculo está conformado por un montón de fibras y cada fibra de esas es una célula. Cada una de estas fibras es una célula. He pintado dos paquetes aquí, uno amarillo y uno rojo.
solamente para asociarlos al nervio. Generalmente los nervios, lo que llamamos la motoneurona alfa, es la motoneurona, es la vía final común del control motor, que vamos a ver hoy mismo, ¿no? Hoy empezamos a hablar de control motor. Hoy no, mañana. Entonces esa motoneurona alfa es la que inerva y por supuesto, aquí inerva el músculo esquelético y trae un montón de axones. Y por supuesto, esos axones se ramifican e inervan diferentes fibras, diferentes células de su músculo. Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos una unidad motora. Así como hablábamos de unidades sensoriales, cuando hablábamos de un axón con todos los receptores sensoriales que convergían sobre ese axón, ahora es al contrario, es una divergencia, es un axón haciendo divergencia e inervando diferentes células de su músculo. Entonces, una unidad motora es un axón junto con las fibras musculares que inerva dentro del mismo músculo. En este matacho tenemos entonces dos unidades motoras, ¿de acuerdo? Que pueden ser de tamaño diferente. El músculo esquelético, cada fibra del músculo esquelético adulto es inervado por un solo axón. Entonces, recién nacido y en etapas embrionarias, una fibra puede recibir inervación de diferentes axones. Y se da una especie de competencia por actividad. Y a partir de una cierta etapa de desarrollo parece que se produce un cierto tipo de proteínas y hace que predomine una sinapsis e involucionen las sinapsis secundarias. De manera que eso hace que al final quede un solo axón inervando cada fibra. Por supuesto, dentro de un mismo músculo tenemos muchas unidades motoras, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante lo de la unidad motora? Porque ya ustedes se pueden imaginar que si este axón, ¿no es cierto? Si este axón amarillo se activa, ¿no? Esa activación del potencial de acción es capaz de activar, entonces en este ejemplo, a 3 fibras amarillas, ¿no? Entonces este músculo estará desarrollando la fuerza equivalente a la suma de de las fuerzas de esas 3 fibras. En el otro axón, si tenemos un potencial de acción en este otro axón, él está activando a 4 fibras, por lo tanto el músculo desarrollará la fuerza equivalente a la suma de cada una de esas fibras musculares, ¿de acuerdo? Ok. Bien, entonces, ¿alguien levantó la mano? No sé, vi de perfil en la otra pantalla, entonces no estoy seguro. No. Bien, entonces, esto es una de las caricaturas que tienen todos los libros en general, ¿no? Usted tiene un músculo y ese músculo entonces contiene un montón de fibras musculares. Cada fibra muscular es una célula, ¿de acuerdo? Aquí vamos a pintar los componentes básicos entonces de una célula cilíndrica de esas, ¿no? Esto ya sé que lo vieron en anatomía, en histología, pero vamos a recalcar de los aspectos básicos, ¿de acuerdo? Bien, tenemos una membrana celular, entonces, esa membrana celular, que es un tejido excitable, hace invaginaciones, hace bolsillos, ¿no? Dentro del citoplasma de la célula. A eso lo llamamos entonces, por su forma, el túbulo T. Parece ser que no es una T así de bonita, parece ser que es, es una invaginación helicoidal. Eso abarca una mayor área entonces dentro de la célula, pero igualmente hace una invaginación dentro del citoplasma. Esto que está en amarillo es lo que llamamos el retículo endoplásmico o sarcoplasmático o sarcoplásmico, como quieran llamarlo, dentro del músculo esquelético. Ese retículo sarcoplásmico tiene dos porciones, una porción que llamamos longitudinal, que sería esta parte medial, y tenemos una porción dilatada en los extremos, que es lo que llamamos la cisterna terminal, ¿de acuerdo? Está dilatada en cada uno de los extremos. Y esa dilatación
coincide con la invaginación del túbulo T, ¿no? Al otro lado del túbulo T tenemos otro tanto. Si nosotros unimos un túbulo T con dos cisternas terminales, a esto algunos libros lo llaman la triada funcional. Esto va a ser clave entonces en el proceso que llamamos de acople de excitación-contracción. Ya lo veremos más adelante. Bien, adicional a eso, entonces, si seguimos bajando, tenemos lo que llamamos la maquinaria contráctil, ¿no? Son los conjuntos de filamentos, filamento delgado como este que estamos pintando en marrón y el filamento grueso como este que estamos pintando en verde, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando usted mira al microscopio, entonces eso forma estas bandas, ¿no? Que la banda A, que la H, que la I, que no. Bueno, esas bandas se las pregunta el profesor César. Nosotros cada vez le damos menos importancia. Esta banda, por supuesto, que es una banda translúcida aquí en el centro, fíjense que los filamentos delgados no están unidos, están separados, entonces dejan aquí como un espacio más claro. Esa banda se desaparece durante la contracción porque ya veremos que estos dos filamentos se aproximan. Es como si se cerrara ese canal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso hace parte de la estructura o de la visión microscópica de la fibra esquelética. Uno de los detalles interesantes es que la cisterna terminal es rica en canales de calcio, porque este retículo sarcoplásmico tiene abundante calcio por dentro. Él acumula calcio y esa es su principal propiedad. Es un depósito importante de calcio. Y aquí hay canales de calcio. Cuando ellos se abren, entonces el calcio saldrá por gradiente de concentración. Saldrá no hacia el exterior de la célula, sino hacia el citoplasma. Mientras que en la porción longitudinal, este retículo sarcoplásmico es rico en bombas de calcio. La representamos así con una X. Solo por recordar cuál de los dos mecanismos de transporte es más veloz, el mediado por un canal a través de la difusión o el mediado por una bomba, como en este caso un acarreador. ¿Recuerdan? Solo para despertarnos. El de un Por un canal. canal, ¿no, profe? El del canal, toda la vida. Muy bien. El del canal es una apertura a través de la cual ocurre un proceso de difusión que es más veloz porque el del acarreador requiere la ligación de la sustancia que va a transportar, que requiere reacciones de ligando, de cambio conformacional intramembrana y después de disociación del otro lado. Ese proceso es un poco más lento y y con frecuencia pues consume energía, ¿no? Entonces para su funcionamiento generalmente requiere del ATP, ¿no? Un ATP que se rompe, ¿no? Y se vuelve el ADP y ese fósforo suele ser el que se incorpora y activa buena parte de ese proceso de transporte. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, aquí hay algo que es redundante, ahí está. Tenemos las cisternas terminales, ¿no? La porción longitudinal, los filamentos delgados y gruesos, entonces. Y por supuesto, entonces, los componentes que estábamos describiendo de la sarcómera. La sarcómera es exactamente este conjunto de elementos que están entre túbulo T y túbulo T. Es decir, contiene retículo sarcoplásmico y contiene un set, digamos así, de filamentos gruesos y delgados. ¿De acuerdo? Aquí hemos intentado caricaturizar la bomba, ¿no? En la porción longitudinal y aquí el canal de calcio. Muy bien. Miremos un poco de los filamentos. Los filamentos, entonces, existe en la
hipertrofia muscular. La hipertrofia es un aumento del volumen de un órgano porque aumenta el volumen de sus células, ¿no? Lo diferenciamos de la hiperplasia. La hiperplasia es el aumento del volumen del órgano porque aumenta el número de células, ¿no? El músculo principalmente se hipertrofia, es decir, aumenta su tamaño porque aumenta el volumen de cada célula. Y en buena medida aumenta el volumen de cada célula cuando aumenta la cantidad de maquinaria contráctil, de proteínas contráctiles, ¿no? Estas proteínas son las que hacen parte de la generación de fuerza, que vamos a mencionar un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Muy bien, este sería una caricatura del filamento grueso. Está formado por una serie de subunidades y en los libros les ponen como unos resortes, ¿no? Esos resortes es porque en esos sitios, además de ser flexible la molécula, a través de esos sitios se puede hacer una digestión enzimática relativamente fácil. Entonces, cuando ustedes digieren y rompen por aquí, les queda un pedazo entonces de aquí para acá, que es pequeño, entonces lo llaman la meromiosina ligera, y queda este pedazo de aquí hacia acá, ¿no es cierto? De aquí hacia acá, ese es un pedazo más grande, lo llaman la meromiosina pesada, ¿de acuerdo? Esa meromiosina pesada, si usted la rompe por aquí, ¿no? Le da estas orejas libres, y estas orejas libres son las únicas que yo quiero que usted recuerde. Siempre en las clases que hemos echado hace rato lo pueden verificar. Me interesa que se aprendan esto, la fracción S1 de la miosina, ¿no? El filamento grueso es básicamente una proteína que llamamos la miosina y que tiene sus orejas, son lo que llamamos la fracción S1, ¿de acuerdo? Son importantes, muy importantes en la contracción. Ok, esa fracción S1 es importante porque es la que se va a ligar después al filamento delgado. Entonces aquí hay una caricatura del filamento delgado. Perdón, este todavía no es el filamento delgado. Estas son muchas moléculas del filamento grueso enrolladas. Esas orejas, esas amarillas son las orejas, corresponden a las S1. Entonces, si tenemos muchas moléculas, tenemos esas orejas. Ahora sí, miremos el filamento delgado. El filamento delgado, a pesar de que es delgado, tiene una mayor variedad de proteínas. Tiene 3 proteínas principales. ¿No? Tiene más, pero nosotros mencionamos 3. Tiene la actina, la troponina y la trompomiosina. Entonces, la actina, en realidad aquí está pintado como un montón de bolas amarillas, pero son cadenas que se enrollan. Entonces, son 2 cadenas de actina. Cada una de esas bolas le llaman los libros la actina globular. A mí no me interesan tanto estos nombres, pero sí que sepan que hay una cadena de actina que es doble, cadena doble. Y alrededor de esa cadena doble se enrolla la tropomiosina. Es decir, es como si fuera una culebra, digo yo generalmente, enrollándose alrededor de una rama de un árbol. Esa tropomiosina juega un papel importante en el sentido de que suele ocultar sitios importantes de la actina. Al enrollarse sobre la tropomiosina, al enrollarse sobre la actina, tapa unos sitios activos de la actina. Y la otra proteína, entonces, es la troponina. Esa troponina es un trímero, es decir, hay 3 unidades, por eso las pintamos de diferentes colorcitos. Son como digo yo siempre, como unos racimos de uva que están pegados entonces a esa rama del árbol. Esas 3 subunidades, pues las llaman los libros, la T, la I y la C. La T porque es la que está unida entonces a la tropomiosina. La I es porque le da una función inhibidora al proceso contráctil. Y la C, que es la que está en verdecito, que tiene una altísima afinidad por el calcio, por eso se llama troponina C. Yo quiero que usted recuerde principalmente la troponina C, ¿de acuerdo? Troponina C es clave, entonces, en el proceso de contracción. Ok, entonces ese es el filamento delgado, aunque aquí se ve más grueso. Y este es el filamento grueso que está arriba, que consta de muchas subunidades de monómeros de miosina, que sería esto. ¿De acuerdo?
En el proceso contráctil, lo que vamos a ver entonces es una unión de esta oreja, ¿m?, sobre la actina, ¿no? Vamos a ver más adelante, ¿m? Esa es la estructura básica que usted debe recordar para efectos de comprensión del funcionamiento, ¿m? Bien, vamos a mirar lo que se llama el acople, entonces excitación, contracción, ¿no? Es decir, tenemos una célula excitable que es capaz de generar fenómenos eléctricos, como en el caso del nervio, pero esos fenómenos eléctricos se convierten posteriormente en un fenómeno mecánico. Entonces, a ese paso de fenómeno eléctrico a mecánico es lo que llamamos el acople, excitación, contracción. ¿Cómo es que se acopla un fenómeno eléctrico y acaba siendo un fenómeno mecánico? Pero lo primero que tenemos es, por supuesto, un potencial de acción. Bueno, tendríamos aquí, podríamos pintarle una neurona, ¿no es cierto?, que cae sobre la fibra muscular, libera acetilcolina y esa acetilcolina produce entonces un potencial de acción. Ese potencial de acción se propaga, por supuesto, ¿no?, a lo largo de la membrana, ¿m?, e ingresa en el túbulo T. Si usted por alguna razón bloqueara el túbulo T, porque lo puede bloquear experimentalmente, usted evitaría que se diera una contracción, ¿m? Entonces tenga presente que para que se inicie el fenómeno mecánico intracelular, se requiere que haya un potencial de acción en el túbulo T, ¿de acuerdo? El resultado de la propagación de ese potencial de acción. Cuando se llega el potencial de acción al túbulo T, algo ocurre aquí, ¿no? Siempre, hace años que vivo diciendo que no sabemos muy bien qué es lo que pasa, ¿m? Y todavía hoy, muchos de los artículos de trabajo experimental llaman acople, excitación, contracción a lo que ocurre aquí, porque esta es la clave, aquí ese es el punto clave en que un fenómeno eléctrico empieza a disparar procesos que van a terminar en la contracción. Entonces aquí todavía hay una serie de interrogantes de qué ocurre en este sitio, ¿no? Y los interrogantes se debe a que, como esto se estudia primero en modelos animales, hay diferentes eh, hallazgos en diferentes especies. Entonces, en algunas especies este túbulo T está lo suficientemente pegado a la cisterna terminal como para que se despolarice también y eso abre estos canales y libere calcio. Hay otros artículos que han mostrado, eso lo hemos dicho, inclusive microfotografías electrónicas muy dinámicas que se toman en los momentos en que hay activación del potencial de acción. Y parece ser que se forman una especie de puentes, unas imágenes opacas que podrían ser tipo proteínas que modifican la conformación de la membrana de la cisterna terminal y acaba abriendo un canal. Hoy en día hablan de esos canales como los canales de rianodina, no importa el nombre. El hecho concreto, siempre acabo yo resumiendo, que no importa qué es lo que ocurre aquí, el hecho concreto es que siempre que hay un potencial de acción en el túbulo T, se abre un canal de eso, o se abren los canales de la cisterna terminal, ¿de acuerdo? Hay, como les digo, diferentes mecanismos propuestos dependiendo de la especie animal. Si se abre el canal de calcio, entonces el calcio, como les decía hace un ratico, saldrá hacia el citoplasma por pura difusión. El músculo esquelético es muy poco permeable al calcio. La membrana sarcoplasmática es muy poco permeable al calcio, a diferencia de la membrana plasmática del músculo cardíaco o del músculo liso. Esos músculos cardíacos y lisos son muy permeables al calcio. Cuando se activa la membrana, suelen aumentar la permeabilidad al calcio de una manera significativa. En cambio, en el músculo esquelético esto no ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, alcanza a entrar un poquito de calcio durante el potencial de acción y de hecho ese es uno de los mecanismos que hoy proponen que podrían ser unos buenos candidatos para abrir el canal
de calcio del retículo sarcoplásmico. Ese mecanismo lo llaman los gringos el CROC, ¿no? Ese es el Calcium Release Over Calcium. Es decir, es liberación de calcio inducida por calcio. Entonces aquí ingresaría, si acaso, muy poquito calcio. No el suficiente para disparar y generar todo el desorden que va a ocurrir ahora aquí adentro, sino ese poquito calcio sería el necesario para pegarse a estos canales que al mismo tiempo se activan por calcio. Entonces se abriría el canal y ahí sí se libera una gran cantidad de calcio de retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma. ¿De acuerdo? Ok. Una vez que el calcio se libera hacia el citoplasma, el calcio se pega entonces con todo el que tenga afinidad con él. ¿De acuerdo? Entonces hay tres sitios importantes donde se puede pegar el calcio. Uno es en el filamento delgado. Otro sitio, por supuesto, es la propia bomba de calcio del retículo sarcoplásmico. Se puede pegar aquí. Y otro sitio, vivimos haciéndole propaganda últimamente, es una proteína que se llama la parvalbúmina. La parvalbúmina es una proteína quelante de calcio. Quelante significa tiene alta afinidad por el calcio. Amortigua el calcio que está en el citoplasma. Parvalbúmina, bueno, es que es difícil, yo soy todavía muy torpe para escribir con mouse. Ok, entonces el calcio también es atrapado por la parvalbúmina. Resulta que de estos tres lugares, la parvalbúmina es una proteína que tiene una buena afinidad por el calcio, entonces lo atrapa y lo retiene mucho rato. Se necesita que después baje bastante la concentración de calcio citoplasmático para que ella lo devuelva. ¿De acuerdo? En cambio, estos otros dos sitios se pega y se despega fácilmente. Pues bien, entonces, el calcio que es liberado al citoplasma, comencemos con este sitio, ¿no? Se une al filamento delgado, en particular a la troponina C. Ya habíamos dicho que la troponina es un trímero, ¿no? Y una de esas bolas la llamamos la troponina C, y esa troponina C se llama así porque liga mucho calcio. Esa troponina C, cuando capta el calcio, modifica su estructura molecular y la parte T de la troponina, que es la que se une a la tropomiosina, corre, desplaza la tropomiosina, la desplaza y debajo de ese sitio, en la actina, tenemos entonces, vamos a ver si echamos para atrás. Caramba, aquí. Ok. Habíamos dicho que que es la tropomiosina, que está enrollándose como una culebra, ¿no? Sobre la actina, oculta aquí debajo unos sitios de alta afinidad por la cabeza S1, ¿sí? Esa cabeza S1, si encuentra un sitio de estos destapados, ella se pega. Pero ese sitio activo de la actina suele estar oculto por la tropomiosina. Entonces, cuando el calcio se pega a la troponina C, bueno, aquí lo tenemos en verde, a la troponina C, modifica el lugar, cambia el lugar de la tropomiosina, desplaza la tropomiosina y destapa el sitio activo de la actina. ¿De acuerdo? Cuando se desplaza y se destapa el sitio activo de la actina, de una, la cabeza S1 se pega a la actina, ¿de acuerdo? Entonces, la unión entre filamento delgado y filamento grueso es una unión de actina y miosina directamente.
que está mediada, es activada por la presencia de calcio, pero el calcio no sirve de puente físico, ¿no? Entre la actina y la miosina, no, el calcio no está entre esos dos. El calcio se pegó es a la troponina, ¿de acuerdo? Y eso hace un cambio conformacional, desplaza el sitio de la tropomiosina, expone el sitio activo de la actina y la cabeza S1 se clava, se pega en la actina. Bueno, ahora que está pegada, vamos a ver si tengo algún matacho que no lo tengo, es una pena. Bueno, entonces, una vez que, vamos a suponer que esta es la cabeza S1, ¿no es cierto? La cabeza S1 se pegó entonces a la actina, pero tengo muchas cabezas S1 pegadas. Y recuerden que aquí se les pintó como si fuera un resorte. Ok, en ese sitio de la cabeza S1, cuando se pega la actina con la miosina, eso adquiere lo que llamamos las propiedades ATPásicas. Eso funciona hidrolizando ATP. Y el fósforo del ATP se incorpora a esa nueva molécula y produce una flexión de esta cabeza, ¿no? De manera que quedaría algo como esto. ¿Sí? Y aquí está la actina. Entonces, claro, si usted tenía primero un ángulo recto y después flexiona, usted desplaza el filamento delgado en esta dirección, ¿sí? Cuando se pega el calcio, entonces se une aquí, ¿no? Cada uno de estos detallitos verdes es una cabeza S1. Si se pega esa cabeza S1 a la actina, entonces, y se flexiona la cabeza, el filamento se desplaza en esta dirección. No llegan a unirse y a formar una unión, los filamentos delgados no llegan a formar una unión físicamente importante. La unión importante es la unión entre la miosina y la actina, ¿de acuerdo? Y hay lo que llama el fenómeno de deslizamiento de los filamentos, ¿no? Se entrecruzan y se desplazan de manera que quedan muchísimos puentes formados entre la actina y la miosina. Déjenme ver si el siguiente matacho. Sí, aquí está. Entonces, aquí se desplazaron esos filamentos y ahora tengo muchos puentes de actina y miosina, muchos puentes, ¿de acuerdo? Entre más puentes haya, más fuerza desarrolla ese músculo, ¿de acuerdo? La fuerza ya veremos que depende, entre otras cosas, del número de puentes que haya entre actina y miosina. Pero para que eso haya ocurrido, se requirió entonces de ATP. El ATP que hace que se flexione la cabeza. Al flexionar la cabeza se desplaza el filamento, pero esta unión entre la actina y la miosina se rompe, el filamento queda otra vez aquí. Si encuentra otro sitio activo, se vuelve a unir. Si hay ATP, vuelve a flexionarse y eso hace que se vaya desplazando los filamentos delgados hasta que se cubran todos los filamentos gruesos. ¿De acuerdo? Hasta ahí el músculo está contraído. Si yo estuviera registrando, entonces, fuerza muscular en las yes en función del tiempo, ¿no? Yo tendría en este momento un desarrollo de fuerza que va creciendo y es posible que esté en el máximo de esa fuerza activa. Ya veremos qué es ese proceso de formación de puentes, ¿de acuerdo? Pues bien, la bomba de calcio también atrapó calcio, ¿no? Y cuando atrapa calcio y hay ATP de por medio, ella empieza a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que buena parte de ese calcio que estaba en el citoplasma regrese al retículo sarcoplásmico. Si yo bajo la concentración de calcio citoplasmático, todo el calcio que esté ligado a algo se empieza a disociar, ¿no? Ustedes se acuerdan de su bioquímica, ¿no? Si yo tengo A más un compuesto A más un compuesto B y ellos tienen una cierta afinidad, yo produzco un compuesto AB, ¿no? Eso no tiene misterio.
Pero si esta reacción es reversible, ¿de qué depende entonces de que vaya hacia la derecha o hacia la izquierda? Depende de la cantidad de sustrato que haya. Entonces imagínense que esto es eh, cualquier proteína con el calcio. Entonces, por ejemplo, la troponina C, ¿no? Hay troponina C más calcio, produce el complejo calcio-troponina. ¿De acuerdo? Pero si yo disminuyo la cantidad de calcio que hay libre, porque este señor se lo está regresando al retículo sarcoplásmico, entonces la ecuación ocurre en esta dirección. Es decir, yo disocio el complejo y suelto el calcio, entonces este calcio se suelta, y si ese calcio se suelta, o inclusive el de la parvalbúmina, solo que la parvalbúmina lo suelta muy lentamente. Entonces ese calcio suelto lo vuelve a coger la bomba y se lo come el retículo sarcoplásmico, ¿sí? Pero esto requiere de ATP, ¿de acuerdo? Entonces, préstele atención. Usted hasta ahora gastó energía en la contracción porque este proceso de deslizamiento de los filamentos consume ATP. La unión de actina y miosina no requiere de ATP, ¿no? Porque es una unión simple dada por lo que ocurrió mediado por el calcio. Calcio pegándose a la troponina C, todo cambiando de lugar, se unió la actina a la miosina. Pero ese proceso de flexión de la cabeza y de deslizamiento de los filamentos sí consumió ATP, ¿no? Y hasta ahí la contracción. Pero ahora usted está necesitando ATP para remover el calcio del citoplasma, ¿de acuerdo? Y en la medida en que usted quita el calcio del citoplasma, el calcio que estaba en la troponina C se suelta y por lo tanto la maquinaria vuelve a la estructura de reposo. Es decir, la tropomiosina vuelve a ocultar el sitio activo de la actina y el músculo se relaja. ¿De acuerdo? Entonces usted tiene consumo de ATP para la contracción y tiene consumo de ATP para la relajación. ¿De acuerdo? Téngalo presente. Muy bien. Vamos a parar aquí y entramos entonces después en la otra diapositiva que va a ser un resumen de lo que vamos a decir. Hasta aquí es lo que llamamos el acople excitación-contracción. En todos los libros suele haber una gran parte de un capítulo, a veces un capítulo entero sobre esto, con mucho más detalle, ¿de acuerdo? Entonces repasamos fenómeno eléctrico, potencial de acción, apertura de canales de calcio, se libera el calcio al citoplasma, el calcio se pega a la troponina C, destapa el sitio activo de la actina, se une la actina con la miosina, se deslizan los filamentos, ¿sí? Se deslizan los filamentos, se genera entonces una fuerza dada por esos uniones de actina y miosina. El calcio, ese deslizamiento consume ATP, ¿no? Ok. Ese calcio es removido por la bomba de calcio que también consume ATP. Cuando usted remueve el calcio citoplasmático, la fibra se relaja, ¿no? Se relaja. Listo. Ese es ni más ni menos el proceso de acople, excitación, contracción. Entonces, si yo estuviera registrando fuerza, vuelve y juega, ¿no? Esto es tiempo y esto es fuerza, ¿no? Entonces yo tengo una contracción seguida de una relajación. Si yo pusiera en la misma escala de tiempo, vamos a pintarlo más decente. Yo todavía no he aprendido a pintar bonito, pero ¿qué hacemos? Voy a pintar en la misma escala de tiempo, ¿no? Fuerza y fenómeno eléctrico. Entonces aquí voy a poner el voltaje de la membrana y aquí la fuerza que desarrolla el músculo. Entonces usted tendrá un potencial de acción aquí, ¿sí? Que dura muy poco. Y ese potencial de acción despelota todo esto que hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces tiene usted una contracción seguida de una relajación, ¿de acuerdo? Por supuesto, el potencial de acción es mucho más corto, del orden de 2, 5 milisegundos,
mientras que esta contracción y esta relajación puede tranquilamente demorar del orden de 200 milisegundos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que yo podría eventualmente alcanzaría a disparar nuevos potenciales de acción, habiendo salido ellos del periodo refractario, podría tener más potenciales de acción antes de que el músculo se relaje, si yo quisiera. Por ahora, olvidémonos de eso. Por ahora pensemos entonces que tenemos un solo potencial de acción, ¿de acuerdo? Uno solo, y ese solo fue capaz de producir entonces una contracción seguida de una relajación. A esa contracción la llamamos sacudida simple. La SS, o los gringos la llaman, algunos inclusive, algunos libros en español todavía la llaman en gringo. Twitch, creo que es como traté aquí. Twitch es como una sacudida simple. Entonces, sacudida simple es una contracción seguida de una relajación como consecuencia de una activación de un potencial de acción. ¿Alguien levantó la mano? Veo que se mueve mucho eso ahí. Puede ser que estén hablando por chat o estén preguntando. Me interrumpen, hablen si quieren. Si acaso tuvieran algún interés distinto de la clase, pues háblenlo aparte. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿de qué depende la fuerza que desarrolla una fibra muscular, una sola célula? ¿De qué depende la fuerza que desarrolla? De la fuerza muscular va a depender de dos componentes. Un componente que llamamos activo y un componente que llamamos pasivo. Esto es clave, preste la atención. El componente activo se refiere al número de puentes entre actina y miosina. Entre más puentes se formen entre actina y miosina, más fuerza desarrolla el músculo. ¿De acuerdo? Por eso un músculo hipertrofiado es un músculo que tiene muchas fibras de la maquinaria contráctil, por lo tanto tiene la capacidad de formar muchos puentes entre actina y miosina. Entonces puede desarrollar mucha fuerza. La gente que levanta pesas y come y toda esa cosa, entonces hipertrofia sus músculos y por supuesto desarrolla más fuerza. El componente pasivo se refiere a un fenómeno elástico, es decir, una fibra muscular tiene una serie de componentes elásticos dadas por su estructura, por las membranas celulares. Inclusive, el estudio físico de esto ha descrito lo que podrían llamarse elásticos en serie y elásticos en paralelo. Entonces, las características elásticas de esta membrana las podemos pintar como unas resistencias, ¿sí? Entonces, las membranas del retículo sarcoplásmico, las membranas del retículo sarcoplásmico o la membrana sarcoplasmática, o los túbulos T que eventualmente se pintan como unas resistencias en paralelo. Es decir, hay unos componentes elásticos que, como todos los resortes, cuando usted los estira, generan fuerza, ¿no? De retroacción. Entonces, ese componente pasivo es el componente elástico de las fibras musculares. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza que desarrolla una fibra, una sola fibra, depende de esas dos características, de la componente activo y del componente pasivo. Por supuesto, el componente activo, entonces, que es el número de puentes de actina y miosina, primero depende de que exista, ¿no? Entre más fibras, filamentos haya, pues más fuerza desarrolla. Pero también se refiere a los puentes que están activos y la activación de esos puentes depende de la cantidad de calcio que se libere. Entonces, si usted libera una buena cantidad de calcio, usted es capaz de formar el máximo número de puentes. Si liberara muy poquito calcio, se forman muy pocos puentes, por lo tanto, el desarrollo de fuerza es chiquito. Se cree que en general una estimulación fisiológica normal es capaz de liberar suficiente calcio como para que se activen todos los puentes de actina y miosina.
Entonces, la sacudida simple sería resultado de la formación de todos esos puentes. Algunos dicen que no siempre ocurre eso, que no siempre se forman todos los puentes, ¿no? Ok, entonces ahora sí, pasemos a esta parte, ¿no? El desarrollo de fuerza, que es lo que estábamos discutiendo. Entonces, depende de dos componentes, el activo y el pasivo. La velocidad de contracción de una fibra depende de las características estructurales y metabólicas de esa fibra. Entonces, en buena medida depende de lo que llamamos la actividad ATPásica de la miosina. Entonces, la miosina es la que se encarga de hidrolizar el ATP cuando se une a la actina. Y esa capacidad enzimática es propia de algunas subunidades, entonces, de estas moléculas proteicas. Entonces, hay tipos de fibras musculares, en general las que llamamos fibras blancas, por su coloración, son fibras muy rápidas comparadas con las fibras rojas. Ambas son de músculo esquelético. El músculo liso también tiende a parecerse a la blanca, pero de las esqueléticas también tenemos las blancas y las rojas. Las blancas son rápidas, las rojas suelen ser más lentas. El color rojo lo da la mioglobina, que es un compuesto que tiene un componente proteico, es muy parecida a la hemoglobina, tiene una alta afinidad por el oxígeno. Entonces, en general, las fibras rojas suelen ser fibras aeróbicas, es decir, que utilizan el ciclo de Krebs como principal fuente de producción de ATP. Entonces, esa mioglobina ayuda a robarle el oxígeno a la sangre y con ese oxígeno se producen los ATPs necesarios. Mientras que las fibras blancas son ricas en el sistema enzimático de la glicólisis anaeróbica. Es más ineficiente en producción de ATP, pero no requieren de oxígeno para su producción de ATP y suelen ser de actividad ATPásica muy rápida. Entonces son fibras estructuralmente muy rápidas y las fibras rápidas son muy fácilmente fatigables en comparación a las fibras rojas. Bien, entonces la duración de una contracción depende, ¿no?, en buena medida de que permanezca el calcio en el citoplasma. ¿De acuerdo? Si yo tengo el calcio, esta es mi fibra muscular, carajo, hasta ahí llega. Esta es mi fibra muscular. Si yo tengo calcio en el citoplasma, yo mantengo la maquinaria contráctil funcionando, la mantengo activa, ¿de acuerdo? Una vez yo remueva el calcio hacia el retículo sarcoplásmico, entonces el músculo se relaja. Entonces, siempre que haya suficiente calcio, este señor está contraído. Entonces, volvemos a la misma alegoría que hemos hecho en otros aspectos, o relacionada con otros aspectos, y que sigue siendo válida en medicina en muchas circunstancias. Digamos que el calcio es la plata que yo tengo en el bolsillo. El bolsillo es el citoplasma. ¿De qué depende la plata que yo tengo en el bolsillo? Depende de la cantidad de plata que yo le haya echado al bolsillo, ¿no? Es decir, que tanto el retículo sarcoplásmico ha echado calcio al citoplasma. Y depende de qué tanta plata he gastado. Gastar plata significa retornar la plata al retículo sarcoplásmico, ¿no? Retornar el calcio al retículo sarcoplásmico. De eso depende. El calcio que hay en el citoplasma depende de cuánto yo le he echado al citoplasma y de cuánto he quitado del citoplasma. Es así de simple. Si en ese balance yo tengo todavía calcio en el citoplasma, el músculo permanece contraído. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿de qué depende que el músculo permanezca contraído?
Si yo le echo mucho calcio al citoplasma, ¿cómo hago para echarle mucho calcio? Tengo muchos potenciales de acción. Si tengo muchos potenciales de acción, el retículo sarcoplásmico libera calcio. Y acuérdense que la liberación es más rápida que el retorno, porque el retorno se hace por bomba. La bomba es más lenta que la difusión, que es la liberación. Entonces, si yo le echo mucha plata, estoy quitando, estoy gastándola, pero le echo más de lo que gasto, pues yo permanezco con el calcio en el citoplasma, y permanezco con el calcio en el citoplasma significa el músculo permanece contraído, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de los mecanismos claves. Aumentar la frecuencia de potenciales de acción mantiene calcio en el citoplasma y eso significa mantengo la contracción. Pero la otra opción es que yo bloquee el gasto. Entonces, si yo bloqueo esta bomba, el calcio permanece en el citoplasma y por lo tanto la maquinaria permanece contraída, ¿no? Un ejemplo de eso es cuando a usted se le agota el ATP. Si a usted se le agota el ATP, una de las primeras cosas que sufre es la bomba de calcio. Y eso hace que entonces el calcio se quede en el citoplasma y no retorne al retículo. Si el calcio permanece en el citoplasma, usted hace una contracción y no puede relajar el músculo porque no es un problema de voluntad, ¿no? Voluntariamente usted controla el nervio, pero usted le dice al nervio, manito, no se active. Y el man le va a decir, pero yo no me estoy activando. Es que el problema es que el calcio permanece en el citoplasma y por eso el músculo está contraído. Eso es lo que llamamos un calambre, o una contractura, la llamamos en fisiología. Cuando a usted se le agota el ATP, usted no remueve el calcio y si no remueve el calcio, el músculo permanece contraído y esa contracción sostenida interrumpe la circulación del músculo y duele. Por eso le duele a usted cuando le da un calambre. La contracción extrema produce isquemia, produce falta de oxigenación, produce un preinfarto muscular. Entonces, por eso duele. El músculo chilla cuando usted tiene una contracción sostenida por mucho tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, Señor, dígame. una fibra muscular puede llegar a ser excitada por medio de los principios de sumación temporal o sumación espacial, o cada uno de los impulsos que llega a una fibra muscular la contrae. Ok, entonces creo que habíamos hecho ese comentario cuando hablamos de sinapsis, ¿no? La sinapsis neuromuscular suele ser muy eficiente, pero por supuesto que se da también el proceso de sumación temporal, principalmente. Podríamos decir que la espacial en la medida en que debajo de una sinapsis yo tengo diferentes tipos de receptores, ¿sí? Pero en el caso de la unión neuromuscular, una sola sinapsis suele ser suficiente para activar la fibra muscular. A diferencia en el sistema nervioso, habíamos dicho que en el sistema nervioso central, una neurona recibe del orden de 10.000 sinapsis. Entonces, activar esta neurona suele ser el resultado de la sumación temporoespacial de un montón de ellas, ¿no? Entonces, la eficiencia sináptica suele ser, entre comillas, mucho más baja que en el caso del músculo, porque aquí en la neurona del sistema nervioso central se requiere la coexistencia de muchas sinapsis para que en últimas produzca una determinada respuesta. Eso tiene ventajas también, porque significa que yo puedo modular mucho más fácil diferentes niveles de actividad eléctrica. En cambio, en el músculo es mucho más fácil. Una sola sinapsis es capaz de disparar el potencial de acción, pero en cada uno de estos sitios se está dando la sumación de los potenciales de placa, de los potenciales sinápticos, ¿sí? Se llaman potencial de placa motora, se llaman así, esos potenciales sinápticos neuromusculares, ¿de acuerdo? Entonces, sí es mucho más eficiente la sinapsis neuromuscular que la del sistema nervioso central.
Eficiente en términos de capacidad de hacerla disparar. Ahora, la calidad y la modulación del sistema nervioso central probablemente es mucho más eficiente que la del músculo. Precisamente por eso, porque puedes graduar diferentes niveles de procesos. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, muchísimas gracias. Ok. Profe, Señora. cuando se termina el calambre, o sea, se relaja el músculo, ¿cómo logró relajarse? Bien, entonces, ¿por qué se relaja el músculo? Usted ya lo sabe, se lo acabo de decir. ¿Por qué se relaja el músculo? El músculo se relaja porque usted retorna el calcio al retículo. Porque la maquinaria está unida o está contraída siempre que haya calcio. El calcio es el responsable de que se activen los puentes de unión entre actina y miosina. Si yo quito el calcio, la maquinaria se relaja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué en el caso del calambre usted al fin se relaja? Porque usted está produciendo nuevo ATP. ¿De acuerdo? Pero a usted se le agota el ATP porque estaba haciendo mucho ejercicio, mucho ejercicio. Entonces la tasa de producción es muy baja ya, ¿no? Antes usted tenía reservas. Usted había comido bien el día anterior, tenía un glicógeno abundante que se puede volver glucosa y si se vuelve glucosa usted tiene ATP disponible. Entonces si usted tiene buen tráfico de cuchara, decimos nosotros, es decir, buena alimentación, antes de un juego intenso, es posible que no se le agote el ATP. Usted tiene suficiente recurso energético acumulado. Pero si usted se le agota ese ATP, de todas maneras, el cuerpo recurre a otros caminos que no los de la glucosa, ¿no? Es capaz de inclusive acudir a mecanismos de las propias proteínas y volverlas en últimas ATP, ¿no? Son procesos muy costosos metabólicamente y de muy baja eficiencia, pero usted sigue produciendo ATP. Entonces, en algún momento usted recupera ese ATP, retira el calcio y al retirar el calcio el músculo se relaja, ¿de acuerdo? Pero creo que ya habíamos insistido aquí, lo hemos dicho siempre, los tendrán en las grabaciones de todas las clases de semestres anteriores. Hemos dicho, si usted es médico del deporte y un jugador se le encalambra, sáquelo del partido. ¿Por qué la recomendación es que lo retire del juego? Porque ese tipo tiene poco ATP. Mientras está con el calambre, ¿qué es lo que usted hace? Usted estira el músculo, ¿de acuerdo? Cuando usted tiene, por ejemplo, la pantorrilla se le contrae, entonces usted coge el pie y lo estira. El tipo le mienta a la abuela porque eso duele, ¿sí? Pero usted hace dorsiflexión del pie y eso estira la musculatura de la pantorrilla y usted separa los puentes actina y miosina a la brava, ¿no? Al hacer eso, usted lo está separando a la brava. Eso mejora la circulación del músculo, ¿de acuerdo? No lo rompe, usted no tiene que romperlo. Es decir, yo digo que eventualmente se rompen los enlaces, pero es una separación de los enlaces. Eso mejora la circulación del músculo. Al mejorar la circulación le entra oxígeno. Si le entra oxígeno, usted tiene con qué producir ATP, ¿no? Y si produce ATP, entonces ahora se remueve el calcio y el músculo se relaja y chévere. Ok, pero es que se requirieron unos 30 segundos, más o menos, 30, 40, 45 segundos para producir nuevo ATP necesario para que el músculo se relaje. Entonces, claro, a los 30 segundos, al minuto, ¿no? El jugador que estaba tirado en el piso, le estaban haciendo los masajes y estirándole el pie. Entonces el tipo dice, no, ya yo estoy listo, puedo volver a jugar. Y le echaron ahí la agüita mágica y tal, lo sobaron, no sé qué carajada. Pero ese tipo, ¿cuánto ATP tiene en su célula? Tiene muy poco y no tiene reservas suficientes. Entonces, ese man en el primer carrerón que dé, va a consumir de nuevo el ATP y va a volverse a encalambrar. Entonces, si tiene calambres repetidos, puede hacer lesión muscular. Entonces, no es recomendable. Debería sacarlo para evitar que se lesione. Pero no solo eso, a veces no se encalambran más. Y no se encalambran más, ¿por qué? Porque no son pingos, ¿no? Porque uno siente, todos ustedes han tenido calambres probablemente jugando algún deporte.
Cuando usted se encalambra, usted le baja el ritmo. Entonces usted ya no usa casi ese músculo porque además usted lo siente resentido del dolor. Entonces, dolor es un mecanismo de defensa. Le dice, manito, pare con esa vaina porque usted me va a reventar. Entonces, usted deja de hacer ejercicio y usted le baja el rendimiento. Si usted le baja el rendimiento, no juega bien. Y si no juega bien, es un mal jugador, pues sáquelo del partido, mano, ¿no? Entonces, definitivamente, el jugador que se encalambra, una de las recomendaciones creo que saludables es retírelo, sáquelo del partido. Bien sea para protegerlo a él y para proteger al equipo. Ese man está jugando mal, ¿de acuerdo? ¿Cómo se evita ese calambre? Hombre, como hacen la gente de nuestros vecinos aquí de Boyacá que montan en bicicleta y ganan todas las competencias mundiales, ¿no? A punta del doping más berraco que tiene esta tierra. ¿Cuál es? ¿Quién me dice cuál es? El bocadillo. Bocadillo y panela a la lata. Claro, sí, entonces es pura carbohidrato simple, de muy fácil utilización. Entonces está produciendo ATP permanentemente, ¿de acuerdo? Entonces ahí no tiene problema. Muy bien, entonces, bueno, aquí tenemos algunas de las características de las cosas que determinan la fuerza muscular, ¿no? Entonces, en primer lugar, si estamos hablando del músculo completo, ¿no? El músculo completo ya dijimos que tiene muchas unidades motoras, ¿sí? Entonces, si yo las tengo todas activas al mismo tiempo, pues todas las fibras musculares se estarán contrayendo y este músculo genera una fuerza grande. Si yo no activo sino una o dos nada más de las unidades motoras, pues estoy usando parte del músculo, por lo tanto desarrollo parte de la fuerza, ¿de acuerdo? Primero depende del número de unidades motoras activas. Segundo, depende de la frecuencia de activación. Si yo mantengo potenciales de acción muy frecuentes, entonces estoy echando calcio de retículo sarcoplasmico hacia el citoplasma permanentemente, entonces tengo la maquinaria contráctil funcionando. Entonces, frecuencias altas de potenciales de acción producen fuerzas de gran intensidad en cada una de las fibras. Ya veremos que no solamente son las sacudidas simples, sino puede producir contracción tetánica. Por supuesto, depende de la concentración de calcio citoplasmático. Poquito calcio activa pocos puentes. Una buena cantidad de calcio activa más puentes. Entonces, el componente activo, que son los números de puentes, incrementa si tengo buen calcio. Por supuesto, depende del número de puentes entre actina y miosina que estén disponibles, ¿no? Entre más sitios activos haya, más fuerza desarrolla. Depende de la longitud óptima de la fibra. Eso no lo habíamos mencionado. A ver, busquemos un espacio. Entonces, si yo tengo la fibra muy estirada, ¿no? Y ahora activo este músculo, el deslizamiento de estos filamentos no es eficiente. Es decir, con este estiramiento de la fibra, yo no permito que se deslicen los filamentos delgados sobre los gruesos lo suficiente para formar todos los puentes de actina y miosina. Es decir, fíjense que él llega a formar todos los puentes cuando yo consigo que se aproximen lo suficiente. Pero si yo tengo un estiramiento muy grande del músculo, estoy estirando la fibra, yo no permito que ocurra ese deslizamiento, luego no consigo extrapolar todos los puentes. Entonces, fibras muy estiradas no generan la mejor fuerza. Fibras muy acortadas ocurre lo contrario. Yo puedo tener un filamento de estos sobrepuesto al otro y ellos no se unen. Aquí no hay unión entre filamento delgado y filamento delgado, no hay unión. Entonces yo en la práctica estaría desperdiciando sitios de unión del filamento delgado que podrían unirse con el filamento grueso y generar fuerza. Entonces músculos muy acortados o muy extendidos no producen suficiente fuerza, por un lado. Además, el componente elástico también es clave. Si yo sobreestiro un caucho, lo puedo dañar y el componente elástico deja de aportar al retorno
del resorte. Y si tengo músculos muy corticos, pues ese resorte no está funcionando tampoco, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estuviera registrando la tensión pasiva dada por el elástico en función de la longitud del músculo, ¿cuál será la fuerza pasiva? Usted verá que a medida que lo estiro, el resorte va generando más fuerza, pero llega un momento en que, al contrario, ya no genera tanta fuerza, ¿de acuerdo? Ojo que ahora esto es longitud, no es tiempo, ¿no? No es tiempo. Muy bien, entonces, a eso nos referimos con la longitud óptima de la fibra. Cuando usted tiene en cirugía, el ortopedista tiene que reinsertar músculos. Generalmente la longitud óptima del músculo es aquella a la cual está insertado fisiológicamente o anatómicamente, ¿no? Entonces, si él tiene que rotar el músculo, pegarlo en otro lugar, etcétera, él debe procurar que le quede a la longitud que estaba en condiciones originales para que desarrolle la fuerza máxima, ¿de acuerdo? Pues dependerá de la resistencia elástica, ya la vamos a mencionar ahorita con más detalle, y por supuesto depende de la intensidad de estimulación sobre el músculo. Ojo, acuérdense que el músculo dispara potenciales de acción todo o nada, pero la intensidad de estimulación, si es una estimulación eléctrica externa, determina cuántas fibras se activan. Entonces acuérdense de lo que es un estímulo submáximo, uno máximo y uno supramáximo. Si el estímulo es submáximo, estoy activando parte de las fibras. Si el estímulo es máximo, las activé todas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, la intensidad de estimulación, cuando se trata de estímulos artificiales, como los eléctricos, dados por un médico, por ejemplo, la fuerza dependerá de esa intensidad hasta un cierto nivel. Llega un momento en que si yo activé todas las fibras de ese músculo, pues el músculo ya no genera más fuerza. Entonces, esta es la clave, ¿no? ¿De qué depende el desarrollo de fuerza de un músculo? Ojo con eso. De aquí salen una o dos preguntas, necesariamente de un parcial, porque esto es lo que usted necesita saber médicamente, ¿no? Depende del número de unidades motoras, depende de la frecuencia de activación de potenciales de acción. Fíjense que estos dos se parecen a la percepción de la intensidad sensorial, ¿no? ¿De qué depende que usted sienta un estímulo sensitivo más intenso o menos intenso? Depende del número de unidades sensoriales activas y del código de frecuencia. Aquí también. Aquí es el número de unidades motoras activas. Ya voy, Alejandro. Y de la frecuencia de activación. Pero por supuesto eso determina el calcio citoplasmático, el número de puentes activos, etcétera, etcétera. Cuénteme, hay manos levantadas. ¿Quién está levantando mano? Sí, profe, yo. Dime. Mi duda es sobre los espasmos, o sea, ¿cuál es la diferencia entre que se dé un espasmo como con un calambre, por ejemplo? Bien, una contracción espasmódica es una contracción sostenida, ¿de acuerdo? Algunos de los espasmos usted los puede controlar. En últimas, usted puede llegar a inducir una relajación, sobre todo si dependen de su sistema nervioso. Depende de que usted se relaje. Ahora que hablemos de control motor mañana, hablaremos que usted puede tener contracciones musculares sostenidas, como las que tiene para mantener una postura, por ejemplo. Ahí donde usted está sentado, usted está manteniendo una cierta postura y eso requiere que algunos músculos, sobre todo de la espalda y del cuello, mantengan un tono muscular activo, una contracción sostenida activa. Entonces, en algunas oportunidades, por activación de lo que llamamos el sistema retículo-espinal, que vamos a mencionar mañana con más detalle, usted puede tener una contracción muscular sostenida que en últimas podría tener control, porque depende básicamente de que el sistema nervioso se relaje. Y si el sistema nervioso deja de disparar, su músculo se relaja. Pero una contracción tipo calambre, usted no tiene el control, porque después de que usted produjo la liberación de calcio, ahora no puede removerlo. Y si no lo puede remover, entonces usted no tiene control. Es un asunto que ocurre con la célula, ya ella con ella, y mientras ella no resuelva su problema, el músculo permanecerá contraído. Entonces,
El calambre es una contracción espasmódica, es decir, es una contracción sostenida, pero dado por un mecanismo diferente. Es un mecanismo independiente que no tiene que ver con la activación del nervio, ¿de acuerdo? Más o menos. Sí, señor. O sea, así como en resumen, el espasmo en general puede ser de activación, o sea, de origen nervioso y el calambre sería de origen ya muscular de la fibra como tal, ¿no? Bueno, digamos que en términos simplistas puede ser así. Sí, pero acuérdense que el calambre también es espasmódico, es una contracción sostenida. El decir que hay una contracción espasmódica se refiere a que hay un sostenimiento del desarrollo de fuerza, ¿de acuerdo? Pero son mecanismos distintos. Uno se sostiene porque el sistema nervioso está activando y el otro se sostiene porque no hay remoción del calcio. Vale, profe, muchas gracias. Ok, entonces vamos a mirar los tipos de contracción y ahí vamos a prestarle atención porque de ahí surge lo que llamamos la contracción tetánica. Ok, entonces hay diferentes tipos de contracción. Nosotros en fisiología hacemos estos dos abordajes. Hay gente que tiene otras clasificaciones también. Nosotros tocamos estas dos. Entonces, según la magnitud de la fuerza que desarrolla un músculo, tenemos contracciones que llamamos sacudida simple, tenemos subtétanos y tenemos tétanos. Ojo, las tres son normales, son fisiológicas. Lo que pasa es que yo sé que siempre la gente patalea porque dice, epa, pero el tétano no es una enfermedad. Sí, hay una enfermedad que se llama tétano, es producida por una bacteria, la toxina de una bacteria, el Clostridium tetani. Ese Clostridium produce contracciones tetánicas sostenidas, por eso tomó el nombre de la contracción fisiológica. Entonces, más bien, el componente patológico, la enfermedad, tomó el nombre de la contracción fisiológica, que es una contracción tetánica. ¿De acuerdo? Ya vamos a entrar en el detalle de eso. Entonces, el tétano es fisiológico. Ok, y según la longitud, las clasificamos en isométricas e en isotónicas. Yo puedo tener una isométrica en cualquiera de estas tres modalidades. Puede ser una isométrica sacudida simple, puede ser una isométrica subtétano, puede ser una isométrica tetánica. Como también puedo tener una isotónica con sacudida simple, con subtétano o con tétano. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver qué es cada cosa. Entonces, esta ya la mencionamos, ¿no? La sacudida simple es una contracción seguida de una relajación como consecuencia de una activación. Un potencial de acción produjo eso. Es decir, un potencial de acción liberó calcio, calcio activó la maquinaria contráctil, se formaron los puentes, el calcio fue removido por el retículo sarcoplásmico y el músculo se relajó. Pare para bajarme, ¿no? Eso es. No es más. Sacudida simple. Pero resulta que si yo aumento la frecuencia de estimulación, es decir, yo puedo dar más potenciales de acción aquí, ¿no? Este músculo puede llegar a hacer esto. Tenga y suma más fuerza y más fuerza y más fuerza y puede generar la fuerza máxima. La fuerza máxima que desarrolla un músculo, una fibra muscular, una sola célula, es lo que llamamos la contracción tetánica. Las fuerzas que están entre el tétano y la sacudida simple, pues la llamamos subtétanos, ¿de acuerdo? Subtétanos. Entonces la gente dice, esto es un proceso de sumación. Sumación de fuerza, pero en la práctica no se suma más nada, ¿no? Entonces la pregunta, por supuesto, es, ¿por qué hay sumación? ¿Por qué la fuerza se suma? El fenómeno mecánico no tiene periodo refractario, el fenómeno eléctrico sí tiene periodo refractario. Pero resulta que ya habíamos dicho que con un estímulo, uno solo de ellos, uno solo, produce una sacudida simple. Además, se pueden formar el máximo número de puentes entre actina y miosina. ¿De dónde sale el resto de la fuerza?
¿Quién me dice? Si estamos hablando de una sola fibra, ¿por qué habría más fuerza si todos los puentes de actina y miosina ya están formados? Vamos a ver si todavía lo tengo escrito. Yo generalmente les digo que lo que pregunto está en el tablero. No, ya lo borré. Ya lo borré. Bueno, ¿por qué? ¿De qué depende? ¿No ve? Y si le paran bolas, ustedes ya estarían respondiendo. Del componente pasivo. Sí, señor, del componente pasivo, correcto. Del componente pasivo. Ya habíamos dicho que la fuerza muscular depende de un componente activo en una fibra, depende de un componente activo y de un componente pasivo, ¿de acuerdo? Entonces, si el componente activo ya estaba formado al máximo en la sacudida simple, ¿de dónde sale el resto? Del componente pasivo. Ok, entonces este es el matacho que traen los libros. Inclusive traen uno un poquito más complejo, donde a veces le ponen unas resistencias aquí en paralelo, ¿no? Pero en última se resume, ¿para qué voy a pintarle? Se resume en este esquema. Este sería un modelo mecánico del músculo, ¿de acuerdo? La fibra muscular sería todo esto. ¿Mm? Todo esto sería un músculo. ¿Mm? Tiene un componente activo que es la cremallera, que llaman, ¿no? La cremallera, que son los puentes entre actina y miosina. De manera que si esto se desplaza en esta dirección, ¿no? Entonces se forman puentes y esos puentes generan fuerza, ¿de acuerdo? Además tenemos un componente elástico, que inclusive con los paralelos yo puedo resolver ese circuito y dejar uno solo en serie, ¿de acuerdo? Y aquí voy a levantar este ladrillo que está acá. Este es el esquema clásico de todos los libros. Entonces, si yo hiciera fuerza en esta dirección, se forman los puentes aquí. Este es el componente activo. El componente activo son los puentes actina y miosina. Pero resulta que tengo un amortiguador de por medio, ¿no? Entonces yo empiezo a estirar el resorte. Algo de fuerza se transmite a este ladrillo. Algo, cuando estoy estirando el resorte. Pero esa fuerza está amortiguada. La fuerza que generó el componente activo está amortiguada por el resorte. Y el resorte está generando también un jalonazo hacia arriba, pero está amortiguado por estas características del resorte. ¿De acuerdo? Entonces algo de fuerza siente el ladrillo. Si yo relajo la maquinaria, pues lo siento mucho. Este ladrillo no se levantó del todo, ¿no? Entonces yo, si estoy censando la fuerza aquí y la registro, entonces me va a dar que este ladrillo estaba sintiendo fuerza, pero aquí dejaron de hacer fuerza, pues el señor se relajó. ¿De acuerdo? Sacudida simple. Pero si yo le doy tiempo suficiente a la activación de esta maquinaria es capaz de estirar el resorte por completo. Entonces, esa maquinaria en algún momento será capaz de estirar el resorte y ahí sí levantar el ladrillo, ¿de acuerdo? Entonces tengo que estirarlo, vencer la resistencia elástica y ahí sí el ladrillo se levanta, ¿de acuerdo? Entonces, el músculo desarrolló la fuerza que tenía que desarrollar desde el comienzo. Lo que pasa es que tenía un elástico ahí de por medio. En la medida en que yo vencí la resistencia elástica, consigo levantar el ladrillo. Entonces, ahora sí, la fuerza fue máxima. La fuerza que yo estoy censando aquí en el ladrillo, ¿de acuerdo? Es máxima. Eso es lo que llamamos una contracción tetánica. Entonces, la contracción tetánica depende de que haya suficiente tiempo de activación de esta maquinaria para vencer la resistencia elástica y que el ladrillo sienta la fuerza, digámoslo así. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿y cómo hago yo entonces para que haya tiempo suficiente con esta maquinaria formada?
Pues ya lo dijimos, ¿no? Venimos a hablar de eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer para mantener la maquinaria activa? Tengo que mantener el calcio en el citoplasma. ¿Y cómo mantengo el calcio en el citoplasma? Depende de dos posibilidades. O le echo bastante calcio al bolsillo, de manera que la tasa de echarle calcio aquí al bolsillo sea mayor que la tasa de gasto de calcio, ¿no? De la plata. Y eso lo produzco ¿cómo? Echándole plata. Echándole plata es muchos potenciales de acción. Entonces mantengo el calcio en el citoplasma, genero una contracción sostenida, estiro el elástico y ese señor desarrolla una contracción tetánica. Es decir, el tétano es el resultado de una frecuencia alta de estimulación, no de una intensidad alta. Si yo aumento la intensidad del estímulo, lo único que hago es reclutar más fibras, pero cada una de ellas estará produciendo sacudida simple, nada más. ¿De acuerdo? Si el estímulo es grandote, pero uno solo, tengo muchas fibras activas, un estímulo máximo, pero todas las fibras se contraen y se relajan, son sacudidas simples. Pero si yo aumento la frecuencia de estimulación, yo lo que estoy haciendo es que libero calcio, el calcio se está removiendo, pero antes de que se remueva todo, yo vuelvo a dar otro estímulo, se libera más calcio, estoy removiéndolo, antes de que se remueva, doy otro estímulo y sostengo el calcio en el citoplasma. Le echo mucho plata al bolsillo, una y otra vez y otra vez y otra vez. Eso mantiene la maquinaria activa y esa maquinaria estira el resorte y al estirar el resorte tengo una contracción tetánica. ¿Cómo suspendo la contracción tetánica? Pues suspendo la estimulación. Si yo suspendo, interrumpo la estimulación eléctrica, entonces dejo de liberar calcio y ya listo, no tengo problema. Eso es lo que ocurre en condiciones fisiológicas. El tétano, el aumento de la fuerza de cada fibra del músculo ocurre por un incremento de la frecuencia de estimulación que hace el nervio. Es la homología con el sistema sensorial. ¿Cómo el cerebro sabe que ese estímulo sensorial es más fuerte? Porque el nervio descarga a mayor frecuencia. Igual ahora aquí. ¿Cómo el músculo genera más fuerza? Pues aumentando la frecuencia de estimulación. Por supuesto, si además yo recluto nuevas unidades motoras, pues el músculo en su conjunto desarrolla más fuerza, porque tengo más fibras activas. Ahora, en condiciones, entre comillas, anormales, yo puedo producir una contracción tetánica si yo interrumpo el retorno de calcio. Y ese es el calambre, ¿no? Entonces, el calambre es una contracción tetánica. Es una contracción máxima. Es una contracción en la que ya yo estiré el elástico. Entre otras cosas, por eso duele. Porque una contracción máxima exprime el músculo, lo desocupa de sangre. Y es difícil que le llegue sangre fresca con oxígeno, porque él está contraído y tiene cerrados los vasos sanguíneos, los exprimió, entonces es muy berraco. Y como además, si usted está con un calambre, usted no puede controlar esa contracción tetánica. Entonces, ni modo, pues sigue doliendo, a no ser que alguien le estire el músculo. Muy bien. Entonces, la enfermedad que se llama tétano es una enfermedad neurológica, infecciosa. Entonces, en su médula espinal, usted tiene un montón de interacciones, ¿no? Y esta es la motoneurona que llamamos alfa, que es la que va a inervar la fibra extrafusal del músculo. La fibra extrafusal es esta, la contráctil. Esta que estamos mencionando la llamamos fibra extrafusal, para diferenciarla de la intrafusal, que también está en el músculo y que mencionaremos mañana. ¿Ok? Que esa no es un receptor sensorial. La extrafusal es la que desarrolla la fuerza. Entonces, en el caso de la tétano o la enfermedad, ya les había dicho, hay una bacteria que se llama Clostridium tetani,
que produce una toxina y esa toxina mantiene excitada en la médula la neurona alfa. Si la mantiene excitada, significa que está disparando potenciales de acción a toda hora. Si estimula potenciales de acción a toda hora, mantiene contraídos los músculos que inerva. Entonces, mantiene contracciones tetánicas en todos los músculos que está inervando. Imagínense el dolor tan berraco del que tiene un tétano, porque tiene calambre en todas partes, ¿no? Y es una contracción sostenida con una isquemia sostenida, entonces duele muchísimo. Y solo para impresionar, yo siempre cuento el mismo ejemplo, ¿no? Hay unos libros que traen esta fotografía, ¿no? Donde esta es la cabecita del pelado, ¿no? Suele ocurrir en niños, ¿no? Afortunadamente ya no ocurre porque la gente está vacunada, ¿no? Y esta, ¿qué creen que es lo que estoy pintando aquí, no? Oh, ya está, hasta me está saliendo bien, miren. La contracción espasmódica sobre todos los músculos dorsales de la espalda es tan intensa que usted llega a tocarse la cabeza, los pies con la cabeza. Eso duele mucho. Entonces, inclusive hay fracturas de columna por esa contracción espasmódica. Y por supuesto, parte de esa contracción tetánica sostenida por exceso de frecuencia de estimulación ocurren con el diafragma. Entonces el diafragma se contrae, usted inspira y se muere en inspiración. Hace una calambre, una contractura diafragmática y como él no se relaja, usted no sigue ventilando y si no ventila, pues usted se muere. Ok, entonces esa es la enfermedad que se llama tétano, pero la enfermedad que se llama tétano tomó el nombre de la contracción fisiológica que es el tétano, ¿de acuerdo? Entonces la contracción tetánica es normal. La contracción tetánica en términos fisiológicos es el resultado de un aumento de la frecuencia de estimulación. Si yo estimulo antes de que se relaje la sacudida simple, yo aquí di un estímulo y tengo un potencial de acción. Si aquí tengo ese estímulo y antes de que se relaje el músculo, yo doy otro estímulo y doy otro estímulo y doy otro estímulo, entonces la fuerza va creciendo, ¿no? Va creciendo porque estoy estirando el componente elástico y estoy transmitiendo la fuerza total al extremo del tendón. Entonces aquí tendría la contracción tetánica. Si yo interrumpo la estimulación, pues el músculo se relaja. El tétano se puede controlar. Si usted hace una contracción aquí, fuerza máxima, esa es una contracción tetánica. Es el resultado de una alta frecuencia de estimulación sobre el músculo. Entre otras cosas, eso explica por qué la electromiografía que les mostraba hace un tiempo, ¿no? Cuando le dice usted al paciente, haga la contracción máxima, entonces el tipo, la electromiografía, el registro de la actividad eléctrica es un despelote, ¿no? ¿Por qué es un despelote? Porque usted tiene frecuencias de estimulación altísimas para cada unidad motora y no están sincronizadas, sino que hay zonas del cerebro que activan independientemente cada unidad motora con frecuencias distintas que no se sostienen. Entonces, eso genera activaciones y relajaciones y además que se propagan en forma diferente dentro del músculo. Por eso da ese despelote. A diferencia de cuando usted da el estímulo eléctrico sobre el nervio y sincroniza todos los axones de esa motoneurona alfa y entonces sincroniza la contracción de las fibras musculares. Y además tiene un potencial de acción que es bonito y en términos de la contracción también usted la vería como una sacudida simple muy bonita. ¿De acuerdo? Bien, entonces no olvide el tétano es la contracción máxima fisiológica que desarrolla cualquier músculo y en condiciones fisiológicas es el resultado de un aumento de la frecuencia de estimulación. Entonces vamos a ponerlos a hacer un ejercicio dificilísimo.
Si yo tuviera una sacudida simple que dura, de aquí a acá, dura 1 segundo, ¿con qué frecuencia de estimulación yo debería activar ese músculo para producir un tétano? ¿Quién me responde eso? Eso es una pregunta espacial. En esa pregunta estoy integrando todos los conceptos de frecuencia, de periodo, de no sé qué va, y al mismo tiempo de tétano, de subtétano, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué frecuencia yo tendría una sumación de fuerza? De manera que yo podría producir o subtétanos o tétanos. ¿Quién me dice? Pues, profe, no sé si sirva, pero sería frecuencias mayores a 1 Hz, o sea, Sí, mayores a señor. 1 por segundo. Sí, señor, Alejo, eso está perfecto. Por supuesto que sí, porque eso significa que yo di un estímulo aquí, mire, y el músculo se contrajo y se relajó. Si yo vuelvo a dar estímulo aquí, que sería 1 Hz, ¿no? 1 cada segundo, yo tendría aquí otra sacudida simple. Si vuelvo y estimulo aquí a 1 Hz, tendría otra vez una sacudida simple. Pero si estimulo una frecuencia mayor de 1 Hz, es decir, cuyo periodo es más corto que 1 Hz, significa que yo venía aquí y tenga, y tenga. Si tengo frecuencias de estimulación, en este ejemplo, mayores que 1 Hz, yo tendría la sumación en una sola fibra hasta tener la contracción tetánica, ¿de acuerdo? Entonces eso es correcto. Generalmente les decía que las sacudidas simples de los músculos esqueléticos están alrededor de 200 milisegundos. Es decir, es 1/5 de segundo. Es decir, que una estimulación de 5 hercios todavía no le produciría sumación, porque 5 hercios significa cada 1/5 de segundo yo tengo una sacudida simple, ¿no? Porque son 200 milisegundos. Es decir, cada 1/5 de segundo yo tengo sacudida simple. Entonces, si yo estimulo a 5 hercios, todavía no tengo sumación. Pero si paso a 6 hercios, por ejemplo, o de aquí en adelante a 10 hercios o a qué sé yo, entonces estoy haciendo estimulación más frecuente y por lo tanto a partir de ahí ya tengo su proceso de sumación, ¿no? Eso en el caso en que la sacudida simple dure 200 milisegundos, ¿no? Por supuesto. Muy bien, entonces, ahora metamos lo de la longitud, ¿no? Entonces yo tengo un músculo y yo le doy una estimulación. Imagínense que este es el bíceps, ¿de acuerdo? Entonces el bíceps está insertado aquí en el resto del brazo, ¿no? Aquí está la mano del paciente, ¿no? Entonces este man, cuando él se contrae, él jala el brazo y lo flexiona, ¿de acuerdo? Esa contracción es la que llamamos isotónica. Durante la contracción, la fuerza fue homogénea, pero el músculo cambia la longitud externamente y por eso produce trabajo, ¿no? Él jala y desplaza el antebrazo sobre el brazo y eso es trabajo producido, fuerza por distancia, ¿de acuerdo? Con una contracción isotónica. Pero si usted estimula el bíceps y yo no dejo que se desplace el brazo, ¿no? Yo estoy activando el bíceps, pero tengo una fuerza que se le opone aquí al brazo, ¿no? Que se acorte. Entonces el músculo sigue jalando en esta dirección, pero yo no permito que se acorte. Entonces, solo dentro de las fibras es que hay el deslizamiento, pero externamente el músculo no está cambiando de una manera significativa su longitud. A eso lo llamamos una contracción isométrica, ¿de acuerdo? Entonces, claro, póngase a pensar que yo estoy oponiendo resistencia. Yo doy un solo estímulo. Yo puedo contraigo y relajo. Eso es una sacudida simple isométrica, ¿de acuerdo? En ese caso, isométrica. Si yo le aumento la frecuencia de estimulación, estoy desarrollando el máximo de fuerza posible, pero yo no dejo que él se acorte. Eso es una
tétano isométrico. Antes era una sacudida simple isométrica, ahora es un tétano isométrico. Pero, ¿no? Si yo no le tengo esa resistencia y le digo, manito, contráigase y relájese, ¿no? Un solo estímulo, tenga, y él se afloja. Eso es una sacudida simple isotónica. Pero si yo le digo, no, ahí va un montón de descarga, estoy haciendo la fuerza máxima aquí, estoy haciendo una contracción tetánica, pero isotónica, ¿de acuerdo? Hay cambio de longitud. Muy bien, entonces la energía se transforma en trabajo y calor. ¿Mm? El trabajo es fuerza por distancia, por desplazamiento. La energía es igual a fuerza por distancia más el calor. Si yo tengo una contracción isométrica, el desplazamiento es cero. Yo puedo tener una fuerza muy grande, pero multiplicada por cero, me da cero. Entonces, la energía de una contracción isométrica se transforma casi toda en calor. Entonces, si usted quiere, ese también es una de las frases típicas que usted debe recordar y por eso la tienen todas las grabaciones. Si usted quiere calentar físicamente para aumentar la temperatura corporal de forma rápida, usted le pide a la persona que haga contracciones isométricas, ¿de acuerdo? Entonces mantenga aquí el brazo, manténgalo aquí y eso se le está transformando principalmente en calor, porque no está generando el trabajo. O como decimos, tumbe el muro, ¿no? Empuje el muro y túmbelo. Usted cuando está haciendo eso, por supuesto no lo puede tumbar, entonces hace contracciones isométricas dorsales en la espalda, de los extensores de los brazos, de las piernas, etc. Entonces usted convierte eso en calor. Eso resulta mucho más eficiente para calentar a un deportista antes de entrar en una competencia que ponerlo a trotar, ¿no? Ah, trote y dale 3 vueltas a la cancha a ver si se calienta. Claro, si le da 3 vueltas a la cancha se calienta, pero gastó parte de esa energía en trabajo y no en calor. Entonces gastó mucho ATP además, digamos, para este objetivo subutilizado, porque utilizó parte de eso en desplazamientos, en producir trabajo. Claro que a veces también eso interesa porque eso tonifica, aumenta la actividad de músculos agonistas y antagonistas y eso balancea los movimientos, los suaviza. Es decir, uno mueve, por ejemplo, hacer flexión del brazo sobre el antebrazo está en equilibrio con la extensión, que es extender el brazo, el codo, pues. Entonces siempre los músculos antagonistas están en balance con los agonistas de un movimiento y activarlos todos produce una propiocepción importante. Hace que el cuerpo tenga una noción, su sistema nervioso tenga una noción de cada uno de las articulaciones y del balance muscular que hay entre agonistas y antagonistas. Que eso algo de eso se va a mencionar mañana. Cuando usted no hace estiramientos, no hace esa propiocepción activa y usted sale y manda un viajazo de una vez, usted hace un esfuerzo muscular exagerado, ¿no? El ejemplo típico que también pongo en clase, porque además lo veíamos nosotros aquí cuando la gente echaba piedra, es que usted puede tener una fractura ósea. Entonces, por ejemplo, gente que no ha calentado, el pitcher de béisbol que no ha calentado y coge esa pelota y manda con todo el viajazo, la fuerza, con toda su fuerza, la pelota, es capaz de fracturar su húmero, ¿sí? Porque ese lanzamiento produce además torsión, rotación y la fuerza es tan grande que puede fracturar el húmero. Y eso es consecuencia de que los extensores los activó con mucha frecuencia de activación, mientras que el flexor, que es el que controla el balance de ese lanzamiento, no está en su punto. Entonces usted acaba produciendo la fractura. Yo tengo un hermano, ese ejemplo está grabado, que se las tiró de grandes ligas también así, ¿no? De esos
que dicen yo hago deporte una vez al año y esa vez al año yo quiero hacer el deporte de todo el año, ¿no? Entonces se las tiran de berraco, es que yo soy fuerte, yo siempre he sido un tipo saludable. Manito, pero usted no hace hecho deporte en todo el año. No, fresco que yo sé de esta joda, ¿no? Y se metió a jugar béisbol, le llegó la pelota ya al left field, el man estaba allá al fondo, cogió la pelota, quiso llegar a la primera base. Esa vaina lejos, mano. Está lejos, ¿no? Y el man hizo el lanzamiento y la pelota le cayó a 1 metro porque se le partió en 3 pedazos el húmero. Esa fractura la tienen los lanzadores de piedra aquí en la universidad, ¿no? En todas las universidades donde hay pedreas, el man que llega furioso y coge la piedra y además, ¿no? Y de una vez la tira con toda la berraquera, tenga fractura. Entonces llegan a urgencias, fracturados por estar lanzando piedra. Entonces le preguntan, manito, ¿y fue que le dieron bolillo o qué? Lo cogieron a garrote. No, a mí nadie me pegó. Fue que yo lancé Debo tener alguna debilidad, ¿no? Y por eso es que me fracturó. No, pingo, que usted no calentó, no estiró, no hizo el entrenamiento adecuado, entonces la propiocepción es una porquería y usted no tiene balance muscular y hace fracturas musculares óseas. Ok, entonces, en resumidas cuentas, si uno hace un resumen, decimos, músculo, tejido, primero, excitable y genera fuerza, ¿no? Entonces tiene actividad eléctrica y mecánica. La actividad mecánica es dependiente de la actividad eléctrica, por supuesto, pero es dependiente de calcio citoplasmático. El calcio citoplasmático depende de qué tanto usted estimule el músculo, ¿no? Es esto que viene de aquí. Y de qué tanto usted retire el calcio. Esto es retículo sarcoplasmático. Si usted mantiene el calcio en el citoplasma, usted mantiene la maquinaria activa y por lo tanto la fuerza crece. Si usted interrumpe la estimulación, es posible que usted deje que se recupere el calcio y la fuerza desaparece. Se relaja el músculo. Pero si el mecanismo de producción de fuerza es porque usted no consigue remover el calcio, esa fuerza permanece y eso es una contracción tetánica. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que dijimos. La fuerza depende de eso. Y en un músculo completo, como tiene muchas unidades motoras, ¿no es cierto? Entonces la fuerza que desarrolla el músculo completo depende nuevamente del componente activo y pasivo de cada fibra, pero adicionalmente eso es para cada fibra. Depende del número de fibras que usted active, ¿no? Por supuesto, depende del código de frecuencias que usted active para cada fibra. Depende de la cantidad de calcio que usted tenga. Depende de la longitud a la que esté el músculo. Y ahí lo tenemos en una diapositiva. Este archivo ya se los voy a subir. Allá les queda. Entonces es ultra fácil. Músculo esquelético es ultra fácil. Mire que 1 minuto gastamos en resumir 2 horas de barbacha. Muy bien, preguntas hasta aquí. ¿No hay? Muy bien, chévere. Tenemos 6 minutos aquí de gaveta. Es que tener matachos, Profe, señor. una contracción tetánica y isométrica sería cuando las personas, para mostrar el músculo, bueno, Eso. lo que hacen con el brazo. Sí, eso, y se ponen a hacer, ¿no? Sí, Y exacto. poses y tal. Sí, son isométricas todas, sí, cómo no. Estas son tetánicas y isométricas. Seguramente que son tetánicas o subtetánicas, ¿no? Porque los físico-culturistas aprenden técnicas para mostrar y ya con técnica de pronto no necesitas meterle toda la fuerza, ¿no? Entonces solo es saber cómo activarlo para mostrar el contraste de un músculo y otro. Pero sí, en general uno los ve pujando, ¿no? Si está pujando está haciendo la fuerza máxima, cae con seguridad. Entonces ahí no hay duda. Y son isométricas, sí. Listo, profe, gracias. Sí, señor. Profesor, con respecto a lo que dijo esto, es que no entendí muy bien la parte que usted, digamos, si ejerce, digamos, si va en cuanto a la fuerza que no le deja moverse, entonces sería titánica isotónica.
No. Si yo no dejo que cambie de longitud el músculo, Ujú. iso significa igual, métrica significa medida, ¿de acuerdo? Isométrico significa no cambia la medida. Entonces mire aquí el ejemplo que puse ahorita. Claro, yo tengo que usar esta mano para oponer resistencia, pero imagínense que yo tengo un muro aquí, ¿no? Entonces yo estoy haciendo contra esto que estoy haciendo. Aquí yo no estoy flexionando el brazo, ¿sí? Pero estoy contrayendo el bíceps, pero él no cambia de longitud. Eso es una contracción isométrica, ¿sí? Si yo le pongo aquí, pues con más razón, yo puedo hacer más fuerza y, mire, y no cambia la longitud. Eso es isométrico. Y es máxima. Si es máxima, es un tétano, ¿de acuerdo? Esa es la fuerza máxima, es una contracción isométrica tetánica. Pero yo puedo hacer esto, ¿no? Hacer esto, fíjense que para que este brazo se viniera para acá, es porque jaló la pitica, ¿no? ¿Verdad? Y el músculo se acortó aquí y jaló la pita y eso hizo que el brazo fuera sobre el antebrazo o el antebrazo sobre el brazo. Entonces, eso fue isotónico. Isotónico significa igual fuerza durante toda la contracción, pero hubo un cambio de longitud, el músculo se volvió chiquito, mire, se acortó, se volvió una pelotica de nada. Entonces, esa es isotónica. Tetánica, isotónica. Yo estoy haciendo aquí el máximo de fuerza. Eso es tetánico, pero es isotónico, ¿de acuerdo? Aquí es tetánica, pero isométrica. ¿Está bien? Dubán. Sí, o sea, digamos, si llego a vencer la fuerza que me está poniendo eso, entonces sería titánica isométrica. Si la puedo vencer y quito la resistencia, se vuelve isométrica. Pero fíjense que yo aquí estoy haciendo fuerza máxima también sin necesidad de tener una oposición. Mm, Mire, y él está isométrico. Yo no estoy permitiendo que cambie de longitud. Eso es isométrico. Y es tetánico, ¿de acuerdo? dale, gracias, profe. Ok. ¿Algo más? Muy bien, voy a subir el archivo para que lo puedan tener. Muéstrame a ver si aprendí a subir esas cosas. ¿Estamos en la semana qué? 9, profe. Diciembre 15. Ok. Ah, muestre que yo tengo que... eh, ¿dónde se agrega? Aquí, ¿no? Sí, es ahí. No, doc. Hola, Me amarré. Hola. Ah, baja otro poquito. baja otro poquito. Ay, sí, era aquí. Eso. Gracias. Ok, ahí está. No, 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 no. Ah, tengo que seguir guardar cambios. Ajá. Guardar cambios. Sí, sí, sí. Y aquí todavía yo sé que tú me dices que haga cosas, ¿no? Esta es clase de músculo y la pongo en fisiología aquí, ¿no? Sí, señor. Muy bien.
Profe, Señor. ¿puede haber contracción tetánica sin activar todas las fibras de un músculo? Sí, claro. Para cada fibra puede haber una contracción tetánica. Sí, señor, puede haber. Listo. Sí, cada fibra tiene su independencia en ese sentido, ¿no? Ok, tenemos todavía nada, 8:01. ¿No hay más preguntas? Muy bien, muchachos. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que no haya sido tan aburridor, que haya sido fácil de comprender, que se hayan tomado su tinto.